Hay un silencio profundo que se cierne sobre el alma cuando haces todo lo que sabes hacer. Oras, ayunas, clamas, sirves, y aún así sientes el cielo cerrado. Ese silencio no es solo la ausencia de respuesta, es un vacío que late en la mente, en el pecho, en la carne. Es la angustia espiritual que no se grita a nadie, pero que se lleva como un peso en el corazón. Tal vez conoces bien ese dolor, esa sensación de que por más que te esfuerces, por más que cumplas cada detalle, aún hay algo que te impide tocar el cielo. Y en ese dolor oculto nace una búsqueda casi desesperada. ¿Cómo abrir las puertas del cielo? ¿Cómo acercar al Espíritu Santo? ¿Cómo sentir de verdad la presencia de Dios, no como una teoría, sino como el soplo vivo que transforma el alma? Hay un deseo legítimo, fuerte, casi urgente, de conexión genuina, de algo que vaya más allá de los rituales, de los cánticos memorizados, de los gestos repetidos. Es un deseo de verdad. Pero también hay trampas espirituales que se esconden en los rincones de la mente y que sabotean este viaje de encuentro con Dios. Es la ansiedad espiritual, disfrazada de celo, que hace que el corazón vibre en la frecuencia del miedo y la culpa. Es el temor secreto de estar espiritualmente descalificada, de no ser lo suficientemente santa, de no ser lo bastante buena para atraer al Espíritu Santo. Es el miedo que paraliza la fe. Charles Stanley advertía sobre el peligro de confundir la obediencia mecánica con una relación viva. Decía que Dios no busca siervos automáticos, sino corazones que se rindan en amor. La obediencia que nace solo del miedo o de la obligación roba la alegría de la intimidad y cierra el cielo por dentro. No basta con hacer las cosas correctas, es necesario estar en paz con Dios. Billy Graham nos recuerda que la fe no es un ritual, sino un viaje vivo, práctico, que nace de la dependencia sincera. Decía que Dios se mueve donde hay entrega, no actuación. Abrir las puertas del cielo no es una cuestión de método, sino de alineación interna y espiritual. Es como afinar un instrumento antes de tocar, ajustar la frecuencia del corazón. Es aprender a escuchar al Espíritu Santo en la calma del silencio, en la gratitud genuina, en el perdón que libera. Tal vez hoy, mientras me escuchas, te des cuenta de que no es una lista de tareas lo que abrirá el cielo, sino un corazón rendido, humilde, dispuesto a ser moldeado por el Espíritu Santo. Tal vez sea el momento de alinear tu alma, de soltar el miedo, la culpa y la actuación, y en su lugar cultivar una fe que respira, que siente, que espera. Así es como se abren las puertas del cielo, no con las manos, sino con el corazón. Hay una herida que pocas mujeres reconocen, pero que sangra silenciosamente en las madrugadas de oración. Es esa angustia que te hace arrodillarte todos los días, leer la Biblia, subir montes y ayunar, pero, en el fondo, sentir que el cielo permanece cerrado. Es como si el corazón gritara, pero el eco regresara vacío. Oras, ayunas, sirves, haces todo con celo, y aún así sientes que algo está bloqueando tu conexión con Dios. Esa herida es alimentada por un desencadenante espiritual casi invisible, la creencia inconsciente de que es necesario merecer al Espíritu Santo, como si la presencia de Dios fuera una recompensa para quien alcanza un estándar de santidad. Esa creencia es como una carga pesada que llevas en la espalda, un peso que aplasta la fe y deja el corazón agotado. Tal vez ya lo hayas sentido, que Dios te mira y ve todas tus fallas, todos tus errores, y por eso no se acerca. Pero te pregunto, ¿por qué tu mente aún lucha por descansar en la presencia de Dios? ¿Por qué sientes que necesitas conquistar el favor del Espíritu Santo? ¿Por qué, incluso después de tanto esfuerzo, el cielo aún parece estar en silencio? Tal vez sea porque la ansiedad espiritual actúa como una niebla que oscurece la percepción del amor divino. La neurociencia espiritual muestra que el exceso de cortisol, la hormona del estrés, puede afectar directamente la forma en que el cerebro procesa las experiencias espirituales. Cuando estamos en un estado de alerta constante, el cerebro interpreta todo como una amenaza, incluso la relación con Dios. Es como si el corazón no pudiera relajarse para sentir la presencia del Espíritu Santo. Imagina que la puerta del cielo no se abre con esfuerzo humano, sino con un corazón en paz.
El Espíritu Santo no es atraído por quien corre desesperadamente, sino por quien descansa en la confianza. Habita donde hay espacio para la serenidad, donde el corazón aprende a esperar sin miedo. Tal vez hoy sea el momento de mirar hacia adentro y darte cuenta de que la ansiedad espiritual no es devoción, es miedo disfrazado de celo. Es necesario aprender a descansar en la presencia de Dios con la certeza de que Él no exige perfección, sino entrega. Hay un canto escondido en el corazón de muchas mujeres que creen que necesitan probar que son dignas del Espíritu Santo. Es como si la fe se hubiera convertido en una maratón, una carrera para mostrar servicio, obras, rituales y pruebas de santidad. Sin embargo, ese esfuerzo constante no es la llama que calienta la presencia divina, sino muchas veces la sombra que enfría el alma. Esa herida de identidad se manifiesta en aquellas que oran con disciplina, ayunan con frecuencia y sirven con celo, pero en el fondo sienten que Dios aún no se acerca. Es como si siempre estuvieran en deuda espiritual, como si cada paso requiriera demostrar cuánto son buenas, cuánto hacen, cuánto merecen. Esa falsa humildad que dice «no soy digna» a veces oculta una dependencia emocional de reconocimiento, una necesidad de aprobación que el Espíritu Santo no exige. La neurociencia espiritual revela que la dopamina, el neurotransmisor del reconocimiento social, puede sabotear la adoración genuina. Cuando servimos solo para ser vistos, para recibir aprobación, para llenar vacíos emocionales, la adoración se convierte en actuación, y la actuación cierra el cielo por dentro. Marta y María ilustran esta batalla del alma. Marta, ocupada, corriendo de un lado a otro, queriendo servir, queriendo acertar, queriendo probar. María silenciosa a los pies de Jesús, escogiendo la mejor parte. Marta servía, pero su cielo parecía pesado. María descansaba y el cielo descendía hasta ella. Tal vez sea hora de darte cuenta de que la devoción que abre el cielo no es la que busca aplausos, ni de los hombres ni del propio ego espiritual, sino la devoción que nace del amor, de la entrega silenciosa, sin público. Es en esa quietud del alma donde el Espíritu Santo encuentra espacio para manifestarse. Porque en el fondo, Dios no busca trofeos espirituales, sino corazones que lo deseen más que la aprobación. Hay una herida que no sangra a los ojos de los demás, pero que endurece el corazón de quien la lleva, el resentimiento silencioso, ese cúmulo de rencores no expresados, de frustraciones que se esconden detrás de las oraciones, de pequeñas irritaciones que se guardan como quien guarda piedras en el bolsillo. Y poco a poco, esas piedras se convierten en murallas que alejan al Espíritu Santo. La gratitud no es una obligación moral, no es un mantra repetido para complacer a Dios, es una frecuencia vibracional que alinea el corazón con el cielo. Es como si, al agradecer, el alma se sintonizara con la melodía divina, abriendo espacio para que el Espíritu Santo habite. La neurociencia espiritual habla de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para remodelarse a partir de las experiencias. Cuando cultivas la gratitud genuina, tu cerebro se reprograma para percibir el bien, para ver la bondad de Dios incluso en las cosas pequeñas. Ese ejercicio de agradecer antes de pedir, sentir, nombrar y agradecer, es como preparar el suelo del alma para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Imagina una tierra seca, agrietada por el sol, que se abre al sentir la primera gota de lluvia. Así es el corazón que practica la gratitud. Se abre, se entrega, se rinde. No hay resistencia, no hay peso, no hay dureza, solo hay entrega. La gratitud no es una disciplina fría, sino una invitación a la apertura espiritual. Transforma la mirada, rompe las defensas, desmonta las barreras, porque donde hay gratitud, hay espacio para el Espíritu Santo. Donde hay gratitud, hay un puente entre el cielo y la tierra, entre el dolor y la esperanza, entre la espera y la promesa. Hay un dolor que pocos logran explicar, el dolor de orar y no recibir respuesta. Es como clamar en medio de la noche y darse cuenta de que el eco regresa vacío, como si Dios hubiera cerrado las ventanas del cielo. Es una frustración que corroe la fe poco a poco, como un viento frío que invade el corazón. Tal vez conoces ese dolor. Tal vez te hayas preguntado entre lágrimas si Dios aún te escucha,
si el Espíritu Santo aún pasa por tu camino. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es invitación. No es descuido, sino enseñanza. Es como si el Espíritu Santo susurrara, en medio del vacío, que la madurez espiritual se forja en el silencio. Es en ese silencio donde la fe aprende a caminar sola, donde el corazón descubre que Dios no es una respuesta inmediata, sino una presencia constante, incluso cuando no se ve. La neurociencia emocional nos enseña que el cerebro, en un estado de expectativa negativa, el miedo de que Dios no actuará, cierra los canales de percepción espiritual. Es como si la mente bloqueara el flujo del espíritu, impidiendo que el consuelo divino alcance las heridas más profundas. Pero cuando el corazón aprende a descansar, a silenciar los ruidos internos, ocurre algo extraordinario. El Espíritu Santo encuentra espacio para moverse. La oración contemplativa es como abrir una ventana en medio de la noche. Es dejar de hablar para empezar a escuchar. Es descansar en el silencio como quien espera el amanecer, sin saber la hora exacta. Es como el jardinero que espera que la flor brote en el momento justo, sin forzar la tierra, sin apresurar el proceso. Tal vez esa sea la clave que falta, el silencio que abre puertas celestiales, porque en el fondo el cielo no responde a los gritos de la ansiedad, sino al susurro de la confianza. Y cuando aprendes a descansar, incluso sin respuestas, descubres que el silencio es en realidad el lenguaje más amoroso que Dios usa para madurar tu fe. Hay una puerta que muchas mujeres intentan abrir con oración, ayuno y buenas obras, pero que permanece cerrada porque el corazón aún lleva rencores no confesados. Es como si la rabia, escondida en los pliegues del alma, bloqueara la entrada del Espíritu Santo. Esa rabia no siempre se grita. A veces es un suspiro atrapado en el pecho, un recuerdo amargo que insiste en permanecer. Muchas dicen, yo perdono, pero en la frecuencia vibracional del corazón, el perdón aún no ha sido aceptado. Es como si el rencor vibrara silenciosamente, enviando un mensaje al cielo de que aún hay algo no resuelto. Y el Espíritu Santo, que es puro, no se mezcla con resentimientos guardados. La neurociencia muestra que el perdón verdadero tiene un impacto profundo en la salud emocional y espiritual. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, y libera oxitocina, la molécula de la conexión. Es como si el corazón finalmente se abriera al flujo de la gracia, creando espacio para que el Espíritu Santo entre sin obstáculos. Perdonar no es olvidar, es liberar el corazón del peso que impide que la presencia divina fluya. Es renunciar a la venganza emocional que nos mantiene atadas al pasado. Cuando José perdonó a sus hermanos, no anuló el dolor, sino que transformó el dolor en un puente para la reconciliación. El perdón que abre las puertas del cielo es aquel que va más allá de las palabras y se convierte en una energía de liberación. Tal vez hoy sea el momento de darte cuenta de que perdonar no es un favor al otro, es una llave para ti misma. Es la llave que destranca el cielo dentro del alma, permitiendo que el Espíritu Santo sople como un viento libre, ligero, suave, porque el perdón libera el alma, y donde hay libertad está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es atraído por esfuerzos mecánicos, sino por corazones que se rinden con humildad, silencio y gratitud. Tal vez, a lo largo de este viaje, hayas sentido que la llave que abre el cielo no es una lista de tareas espirituales, sino una transformación interna que nace de la entrega, porque el Espíritu Santo no habita en corazones apresurados, sino en corazones que han aprendido a descansar en el amor de Dios. Charles Stanley decía, la obediencia nace del amor, no de la obligación. Nos enseñaba que de nada sirve correr en busca de respuestas si el corazón aún no ha aprendido a descansar en la presencia de Dios, porque la experiencia espiritual auténtica no nace de la actuación, sino de la entrega, de la dependencia total, de ese suspiro que dice, Señor, incluso sin respuestas, confío. Billy Graham nos recordaba que la presencia de Dios es un viaje de fe práctica, no una conquista. Decía que en cada paso es necesario depender sinceramente de Él, sin confiar en la propia fuerza, porque en la debilidad Dios manifiesta su fuerza.
Las puertas del cielo no se abren para quien memoriza fórmulas, sino para quien entiende que la fe es una relación. Cada actitud que eliges cuando se practica con verdad y un corazón rendido es una llave espiritual, porque no es el esfuerzo humano lo que atrae al Espíritu Santo, sino la disposición de entregarlo todo. Tal vez hoy te des cuenta de que la mayor oración es la que nace del silencio, que la gratitud es el puente que une el cielo con la tierra, que el perdón es la llave que libera el corazón para recibir el viento del Espíritu, que el miedo y la ansiedad espiritual no son requisitos de santidad, sino barreras que, poco a poco, necesitan ser deshechas. El cielo no está cerrado para ti. Tal vez sea el corazón el que aún no se ha abierto completamente. Y el Espíritu Santo espera con paciencia y amor el momento en que finalmente lo dejes entrar, porque Él no necesita fórmulas, solo necesita un corazón que lo desee por encima de todo.